Royal con queso, de Claudia Arenas. Hola, bienvenidos a Royale con queso. Bueno, en este capítulo la verdad es que voy a hablar de muchísimas cosas porque, bueno, pues como he dicho ya en capítulos anteriores, estamos ahora en la época en la que sale absolutamente todo y bueno, la verdad es que me ha costado un poco no hablar de algunas cosas porque como que también ha coincidido que justo he visto como bastantes pelis y por ejemplo de la de Bruce Springsteen no voy a hablar porque no puedo hablar de 8 películas en un capítulo. Pero bueno, igual de repente me da por decir algo a través de vía TikTok o vía Instagram, en Reels y así. Voy a intentar dosificar la información también con eso. Tendréis también Reels de Frankenstein, de Guillermo del Toro y de Los Tigres. Y igual de la Seminci. Pero bueno, en este capítulo voy a hablar de el Festival de Sitges. Luego voy a hablar de 4 películas en cartelera. Stran y Ryu, que voy con un retraso tremendo con esta película, pero bueno, sigue en cines. Stran y Ryu. Los domingos, Un simple accidente y Caza de brujas, de Luca Guadagnino. Así que, pues bueno, voy a hablar de esas películas. En el próximo probablemente hablaré de Bugonia, porque sale ya creo que este próximo viernes. Y bueno, pues una etapa bastante bonita y guay para cualquier persona que le guste el cine. Porque, o sea, también la fiesta del cine es esta semana, no lo he dicho. Del lunes 3 al jueves 6 de noviembre podéis disfrutar de la fiesta del cine en todos los cines de España, creo. Y bueno, descuentos bastante apetitosos. Y como digo, la cartelera está absolutamente llena de títulos fantásticos y estupendos, como de los que hablaré en este capítulo. Así que bueno, empezamos. Vale. ¿Qué ha pasado en el Festival Internacional de Sitges? Bueno, como digo siempre, no he estado. Algún día podré decir que he estado, pero todavía no he estado. Pero bueno, pues he hecho un seguimiento y os traigo el palmarés, que además resulta que he visto la película que ganó. Y me hace ilusión porque además la vi antes de que ganara. Fui visionaria. Y luego también otra película que estaba en la sección oficial. Bueno, Sitges 2025, bueno, es un festival de terror y fantástico. Esto es importante empezar con ello, por si alguien no lo sabe. Había una sección oficial bastante amplia y diversa con cine, terror y fantástico, con 34 títulos. Vale, y ahora vamos a hacer un repaso del palmarés. Mejor película se lo llevó La hermanastra fea de Emil Vilkfeldt, que es una película de body horror noruega que podéis ver ahora mismo en cines. Sigue en cines y es una de las pocas películas del festival, como he dicho, que he podido ver, porque las demás pues todavía creo que no tienen distribución española o van a salir más adelante. Vale, La hermanastra fea. Bueno, es un body horror que literalmente, como dice el título, es de la hermanastra fea, la hermanastra de Cenicienta, o sea, es como el cuento clásico de Cenicienta, pero contado desde el punto de vista de la hermanastra, que bueno, eh, la película de Cenicienta de Disney como que al poco de sacar esa, o bueno, no sé, o sea, yo la vi cuando era pequeña, pero hay también una película de la hermanastra y es bastante interesante también, o sea, a mí de pequeña como que me gustaba mucho y luego ha sido guay ver esta película porque sí que son, claro, en la película de Disney pues no te ponen todo esto, ¿no? Porque tampoco va de eso, pero sí que mola bastante la perspectiva de la hermanastra fea de Cenicienta, que bueno, eran dos, pero aquí se centran en una. Vale, body horror, como he dicho, sobre la presión y la observación con lupa del cuerpo de las mujeres, que bueno, esto parece que es un tema recurrente en los últimos tiempos, porque también con La sustancia, que fue un bombazo absoluto, pues también habla un poco de esto. El cuento de Cenicienta desde el horror y desde el asco, gore y desagradable, pero también recargada y bella, o sea, como muy rococó y muy la María Antonieta de Sofía Coppola. Un cuento moral con una tesis muy marcada y que no agota, porque es que es un relato absolutamente actual en la época esta de Cenicienta, que no sé cuándo será, en el 1700, 1800, lo que sea, y ahora mismo, y hace 85.500 años. O sea, siempre va a haber esa presión sobre el cuerpo de la mujer y siempre va a ser un tema que esté de pura actualidad. A pesar de su originalidad y frescura, personalmente, más allá de la forma, que creo que es fantástica y creo que el tono encaja perfectamente con la historia que cuenta, también es muy fresca, porque es que es una película con una estética, o sea, como que es muy de ese momento, pero también es como muy actual, porque ahora también se ha puesto como muy de moda, eh, pues no sé, como el rollo así como con flores, corsé recargado, rosa.
también la música es totalmente actual, o sea, es como un contraste bastante chulo y bueno, creo que es una película como muy gustosa a la vista. Pero más allá de eso y del tema, que creo que es un temazo y creo que es muy interesante, creo que a la película le falta algo de profundidad y de desarrollo de personajes. O sea, creo que más allá del shock value que tiene, que no es poco, porque es que realmente es eso, o sea, se sucede en una serie de intervenciones estéticas hacia el cuerpo de esta joven, porque todo es porque ella quiere ir al baile con el príncipe y se hace una serie de, pues una rinoplastia, se come una larva de un gusano que te come la comida y no sé qué para estar delgada, etcétera. Más allá de eso, yo creo que le falta algo de profundidad, creo que... O sea, como que la película es interesante y esta sucesión de cosas realmente pues te impacta y te interesa, pero creo que agota su tema y agota su impacto rápido y pierde fuerza, sobre todo tirando para el final. Sin embargo, creo que es una película muy divertida, muy fresca y muy necesaria y muy actual. Y bueno, creo que es un palmarés sin haber visto las otras películas, pero valorando esta individualmente, creo que es un palmarés interesante y creo que es un palmarés que habla al público y al momento en el que se está dando y está muy interesante y os la recomiendo y la podéis ver en cines. Vale, el premio especial del jurado fue Ex Aequo para El Furioso de Kenji Tanigaki, que es un thriller de artes marciales y secuestros. Y luego Obsesión de Curry Baker, sobre un hechizo romántico y, bueno, por lo que he leído la sinopsis es una metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas. La mejor dirección fue para No Other Choice de Park Chan-wook, de la que ya hemos hablado en el podcast. Y que, bueno, pues creo que sale en enero así. Tengo muchas ganas de hablar de Park Chan-wook de esta película porque es un director que me interesa muchísimo. Mejor interpretación femenina para Rose Byrne en If I Had Legs I'd Kick You. Si tuviera piernas te pegaría. Dirigida por Mary Bronstein. Y bueno, la sinopsis es la siguiente. La vida de Linda está hecha un caos. Su hija tiene una enfermedad misteriosa, hay un marido ausente, una persona desaparecida. No se sabe más. No sé. O sea, pinta bastante misteriosa. La verdad es que Rose Byrne es una actriz fantástica. Y bueno, pues tengo muchas ganas de ver esta película. La verdad es que lleva en mi watchlist desde que me enteré de su existencia. Mejor interpretación femenina para el reparto masculino de The Black, sobre la presión social y un juego mortal en un campamento de adolescentes. Mejor guión para Un fantasma útil, que bueno, es una película sobre un duelo con espíritus. No sé mucho más. El nombre del director no me atrevo a decirlo porque la verdad es que es un poco... Es un poco complicado de pronunciar, pido disculpas. Mejor fotografía para La Virgen de la Tosquera, de Diego Tenorio, una película sobre 3 amigas, brujería y magia negra. Y luego, mejor música para Exit 8, que es una película de un videojuego japonés. Y mejores efectos especiales para Honey Bunch, que es una película sobre una terapia experimental en amnesia que deriva en visiones inquietantes. Y bueno, en la sección oficial, más allá del palmarés, en la sección oficial encontrábamos la película de Good Boy, que está ahora mismo en cines. No la he visto todavía, pero tengo ganas de verla. Pero la verdad es que me da como un poco de... O sea, igual la veo en mi casa porque creo que me va a dar un poco de impresión con el perro y con los sustos y eso. Pero bueno, es una película que relata el duelo desde la perspectiva de un perro. O sea, es un perro en una casa y es una película de terror desde el punto de vista de este perrito. Y pues creo que ve como fantasmas y apariciones y cosas. Que bueno, es una propuesta bastante interesante, bastante novedosa y bastante fresca a nivel terror. Y creo que en España la distribuye Filmin. También Shelby Oaks, que esto es súper fuerte para la gente que consumiera crítica de cine de YouTube americana hace unos años, del crítico súper mítico Chris Stackman, que yo le veía hace muchísimo porque ya lleva un tiempo sin hacerlo, pero yo hace como 5 o 6 años o así, hubo una época que consumía mucho sus críticas y bueno, es súper fuerte que haya hecho esta película y tengo muchas ganas de verla. O sea, creo que no ha gustado mucho a la crítica, pero bueno, a mí Chris Stackman es una persona a la cual admiro mucho como crítico de cine y bueno, pues siempre es guay que un crítico haga películas. Y luego también la película de Together, de Michael Shanks, que bueno, la produce Neon y bueno, esta última película la podéis encontrar en cines actualmente, se estrenó el viernes pasado y la recomiendo enormemente. Protagonizada por la icónica pareja de Hollywood de Franco y Alison Brie, encarnan a una pareja
que está ya como consolidada, y deciden irse a vivir a una casa preciosa y monísima en el campo, aislada y alejada de amigos y trabajo, sobre todo de él, que él es músico y ella es profesora. Bueno, nos habla de la codependencia en las relaciones románticas y también del miedo al compromiso. Bueno, es un poco como la escena de Queer cuando toman la ayahuasca y se funden cuerpo y alma, pero con las Spice Girls de fondo y bueno, con body horror obviamente. Mezcla perfecta de humor, body horror, y también tema, porque creo que es un tema súper interesante y creo que es una forma muy, muy inteligente y muy mmm, divertida de abordar todo esto, porque es que, eh, o sea, literalmente querer meterte en el cuerpo de una persona porque estás como tan metido en su vida que sientes que eres parte de él. También habla mucho de como cuando una relación es muy absorbente o cuando llevas mucho tiempo con una persona, como pues os fundís en una misma persona. Que bueno, esto es, o sea, es bastante gracioso luego en la película cómo se trata. Tiene alguna cojera y alguna semilla vagamente plantada en el guión, porque, o sea, como he dicho, como con la hermanastra fea, la forma sobre el tema, aunque aquí creo que funciona mejor y creo que el final y todo como que está bastante bien hilado y tiene mucho sentido y a nivel de actos está bien construido. Creo que la hermanastra fea flaqueaba un poco más, pero sí que aquí obviamente lo que predomina es el tema del que está hablando y sobre todo el body horror, o sea, una cosa justifica la otra, más que, o sea, la trama a favor de la forma. Bueno, la verdad es que me ha gustado mucho, me ha parecido muy divertida, muy acertada. Da miedo, no me esperaba que diera miedo. Tiene como algunas cosas, sobre todo con el personaje de Dave Franco y de su pasado, que creo que están metidas para que te des un susto, pero no sé realmente qué aportan a la trama. Pero bueno, creo que es una película muy divertida, muy fresca, muy interesante y muy romántica también y muy cuca, y os la recomiendo bastante, la podéis ver en los cines. Stanley Ryu, de Jaume Claret Muchart. Bueno, debut en el largometraje del director catalán, que en el cortometraje ha rodado siempre en analógico, no sé si en 16 milímetros concretamente como esta película, pero en un coloquio comentó que siempre rodaba en analógico. Es una película de corte naturalista y es un coming of age preciosista. Seguimos la historia de Didac y su familia perfecta y maravillosa en un viaje en bici alrededor del Danubio. Una revisión y una visita al clásico y trilladísimo, pero aún así maravilloso, aunque un poco problemático, Call Me By Your Name, que no será la primera vez que hablaremos, o sea, va a ser la primera vez, pero no va a ser la última que hablaremos de Call Me By Your Name en este capítulo, con padres intelectuales pijos en la Europa rural y con piano incluido. Que bueno, o sea, no creo que la película sea un calco ni que se haya copiado ni nada, pero sí que creo que hay bastantes cosas que la relacionan con ella y sí que creo que Call Me By Your Name ha sido un reset a el cine queer, sobre todo al cine gay. Y bueno, creo que es pertinente mencionarlo. La fotografía de Palo Paloma impresiona y convierte a Stanley Ryu en una película sensorial que te sumerge y te salpica. Llegas a oler los espacios, la orilla del río y la tierra mojada por la noche. Nos transporta a esas caricias y miradas tan bellas y deseadas, que son todo un mundo en ese momento. O sea, es una película de un primer amor, de un primer deseo. Bueno, también se habla obviamente del tema de la homosexualidad, porque es una relación homosexual, pero también es interesante como el poco énfasis y la relación del niño con los padres y cómo lo enfocan los padres. No se le da como ninguna vuelta al asunto. Se trata con mucha naturalidad y con mucha normalidad, que es como tiene que hacerse, porque no es nada fuera de lo normal. Es una película, sobre todo eso, muy sensorial. O sea, la ves y te lleva totalmente a eso. Y bueno, está rodada con un gusto y con una sensibilidad que la verdad es que impresiona, emociona y sobre todo, como he dicho, pues se siente. Sin embargo, a pesar de esta virtud estética y sensorial, temáticamente y sobre todo por guión, creo que la película es algo vacía y algo plana por momentos. Creo que plantea muchos arcos diferentes, muy interesantes, porque creo que hay una relación con un hermano muy interesante y también una vinculación con la madre, tanto en el amor como ella, como individuo, que no se llega a explotar. O sea, creo que son cosas que se plantean, pero que no acaban de desarrollar.
Y creo que la película tampoco acaba de llegar a entender a estos personajes, o sea, como que te los planta y la película sabe que son interesantes, pero no acaba de explotar esto, también porque es una película muy cortita, o sea, creo que dura 1 hora y media, 1 hora y 40, eh, pero que no acaba de desarrollarlo y se queda en un plano bastante superficial. También creo que es una película que ha pasado por muchos laboratorios de guión y creo que esto puede hacer que la película se depure hasta extremos. Y creo que estamos con una película muy depurada, muy bella, eh, muy acertada con algunas cosas porque es que está muy bien rodada y el tema te entra por completo y lo sientes y lo entiendes y estás ahí y te emociona, pero sí que creo que está demasiado destilada. Pero bueno, sin duda es un debut muy interesante y es una película fantástica, seductora y muy sensorial sobre todo. Y bella, es bellísima y la podéis ver en los cines. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa a Concha Duro en el Festival de San Sebastián. Bueno, tenía muchas ganas de ver esta película y de hablar de ella, la verdad. Bueno, me ha encantado, me ha fascinado, me ha apasionado por completo. Tercer largometraje de la directora vasca de Cinco Lobitos y también la fantástica e imprescindible Querer, que la vi el otro día, me la vi el tirón, la podéis ver en Movistar Plus. Bueno, Querer es de las series más importantes que se han hecho a nivel español en los últimos años. Es fascinante, es muy didáctica, está muy bien escrita y bueno, os la recomiendo muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. La podéis ver en Movistar, como he dicho, y de verdad, es una maravilla. O sea, ahí Cinco Lobitos es perfecta. Querer es sublime. Y Los Domingos es maravillosa. O sea, Alauda Ruiz de Azúa es una directora increíble. Escrita y dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por la debutante Blanca Soroa, que interpreta a Ainara, que ahora hablaré de la sinopsis. También con Miguel Garcés, que hace de el abogado del marido en Querer. Patricia López Arnaiz, que bueno, Patricia López Arnaiz, de las mejores actores, de las mejores actrices españolas que tenemos, maravillosa. Y también Nagore Aramburu, que Nagore Aramburu, protagonista de Querer, qué decir, bueno. También Nagore Aramburu la hemos visto en Más Palomas. La reina de la contención absoluta. ¿De qué habla Los Domingos? Ainara es una joven de 17 años que lleva toda su vida en un colegio religioso, con una madre muerta, una relación difícil con su padre y una tía muy atenta y con mucho carácter. La decisión de Ainara de unirse a un convento y hacerse monja abrirá muchas grietas en esta familia y desencadenará una serie de discusiones y complicaciones. La película nos habla de una llamada, nos habla de la fe, pero sobre todo nos habla de familias, que es un tema muy recurrente y es el tema central que mueve absolutamente todas las películas de Alauda Ruiz de Azúa. Las rendijas y las cojeras que hay en las familias, lo que se mete debajo de la alfombra y toda la mierda que sale en las cenas de Navidad. Nos presenta una familia de clase media alta bilbaína, bastante normal, pero con sus enfrentamientos y con sus discusiones y con sus discrepancias. Pues eso, esta tía súper moderna, súper divertida, súper guay, súper... pues ella trabaja en cultura, ella es una mujer independiente, luego tiene problemas con el marido también, etc. Y luego el padre, que se presenta más como una figura mucho más tradicional, con problemas con el dinero, muy ausente, que no opina, que se mantiene al margen. Nos presentan a personajes muy bien escritos, muy bien desarrollados. Es un guión muy inteligente, muy afilado, destripa el conflicto por completo y nos ofrece una visión global. ¿Cómo reaccionaría una familia normal a la decisión de una joven adolescente a hacerse monja? Nos ofrece todos los puntos de vista, todas las razones, todas las motivaciones. Se nota que ha habido un estudio de personajes y un trabajo de desarrollo de guión muy dedicado y muy trabajado. Cada uno de los personajes brilla por la fantástica dirección de actores y las interpretaciones maravillosas que tienen, y también por el texto. El texto es muy bueno. Bueno, Alauda en varias entrevistas ha dicho que ella nunca juzga a ninguno de sus personajes. Bueno, yo creo que hay opiniones y opiniones. Sí que creo que en la película hay personajes que tienen más connotaciones negativas que positivas, pero sí que creo que a todos ellos les defiende. Y todos ellos tienen como sus momentos. Y es que ofrece una profundidad y unos diálogos como muy, que van a puntos súper concretos, o sea, como que con una palabra te está como diciendo muchísimas y bueno, es que está súper bien escrito, o sea, realmente me impresionó
el fantástico guión que es Los Domingos, la verdad. Bueno, también la fotografía de Beth Rowritz, que, bueno, por ejemplo, ha trabajado con Isabel Coixet en Un amor, que también es una película que recomiendo mucho. Transmite y comunica muchísimo. Muchos de los planos nos hablan antes del texto, que eso ya es mucho, porque es que el texto de verdad es tremendo. Y nos cuenta la situación de Ainara. Es muy interesante ver cómo se coloca Ainara en los planos en relación con la iglesia, con la cruz y con Dios. O sea, si aún no la habéis visto o la vais a ver otra vez, os recomiendo que os fijéis en la composición porque está tan cuidada. Aquí creo que sí que se nota un salto desde Cinco Lobitos, aunque también hace mucho que no veo Cinco Lobitos, pero sí que ha habido una subida bastante grande de escalones a nivel, o sea, técnico en el sentido de un aprovechamiento más grande del lenguaje que nos puede ofrecer un plano o una composición. Está muy cuidado, hay también como mucha simetría y mucha como geometría en la composición y también pues eso, mucho mensaje. Bueno, Los Domingos me ha impresionado, me ha emocionado muchísimo. La verdad es que estuve toda la película llorando, o sea, es que unas miradas y una construcción. Creo que una cosa que se le puede criticar o que se puede como decir que flaquea un poco es igual el tercer acto. Sucede una cosa que creo que igual es totalmente una herramienta de guión y creo que se puede ver un poco la mano de guionista en esa cosa que hace que tengamos un tercer acto. Que luego pues todo lo que pasa creo que está muy bien construido y bien escrito, pero sí que creo que ahí se nota un poco la mano de guionista. Pero más allá de eso, me parece un trabajo impresionante, la verdad. Eh, no sé, o sea, ahora mismo, qué películas que haya visto ahora mismo pueden ir a los Goya? Pues obviamente Los Tigres, obviamente Sorda, que creo que no he hablado de ella, igual hablaré de ella más adelante cuando haga un vídeo para los Goya, pero bueno, me gustó, creo que es interesante, la podéis ver en Movistar. Sirat, Romería y Los Domingos. ¿Cuál es mi favorita en estos momentos? A 2 de noviembre, Los Domingos. Ojalá, bueno, yo creo que puede ganar porque es que realmente es fantástica y, bueno, más palomas también, que no lo he dicho. Bueno, este año va a estar muy reñido. Viva el cine español, viva a Lauda Ruiz de Azúa y si no habéis visto Los Domingos la tenéis que ver y si la habéis visto la tenéis que ver otra vez porque es maravillosa. Un simple accidente de Jafar Panahi, Palma de Oro en el Festival de Cannes. Estamos hoy de conchas y de palmas hasta arriba. Bueno, largometraje del director iraní que generó unanimidad en el Festival de Cannes. Penúltima vez que hablo de Cannes, porque todavía tengo que hablar de La Agente Secreto, que ya la he visto ya, pero como sale en enero, prefiero hablar de La Agente Secreto cuando salga. Igual la veo otra vez cuando salga y hablo de ella y así tenéis una... Porque si hablo ahora de ella, pues vais a decir, pues muy bien. Y se os va a olvidar mi review. Pero bueno, El Agente Secreto es un peliculón, es increíble. Es que este año Cannes ha sido estupendo. Bueno, entonces, generó una unanimidad en el Festival de Cannes. Panahi es un director muy prolífico. Ha recibido muchos premios en festivales grandes, Berlín, Cannes, etc. Y podéis ver algunas de sus películas en Filmin. Que bueno, confesaré que Un simple accidente ha sido la primera película que he visto de Panahi. Quería ver antes alguna más para hacerme una idea de cómo es él como director, pero la verdad es que, siendo sincera, no me ha dado tiempo y he estado como a un montón de cosas, etc. Pero bueno, espero para dentro de un tiempo poder hablar en más profundidad de Panahi. Pero bueno, me ha impresionado y me ha encantado. Que parece que me gusta todo, pero yo en verdad soy una persona muy crítica. Pero es que justo ahora mismo está haciendo películas muy interesantes. Aunque luego la última película de la que voy a hablar, como siempre, acabamos en bajona y en flojera. Pero bueno, ahora entraremos en eso. Vale, Un simple accidente nos cuenta una historia de venganza. Un mecánico se topa una noche en su taller con un hombre que está casi seguro de que es su torturador. Bueno, la película es en Irán, que esto es muy importante, obviamente. Después de ese encuentro, intentará, a través de otros personajes que se verán implicados en la situación, personas también relacionadas que han estado en la cárcel o que han sido torturadas o que han sufrido vejaciones, bueno, pues se verán implicadas y el protagonista como que recurrirá a ellos para asegurarse de que realmente es él y una vez se haga este veredicto, decidir qué hacer con él. Pero realmente es un poco repartir responsabilidades porque obviamente secuestrar a una persona y matarla
es algo muy complicado. Y se reparte un poco el muerto con esta gente. La película es en clave de humor, o sea, obviamente es una película muy dramática, tiene una carga dramática muy fuerte porque nos está hablando de un sistema corrupto, un sistema absolutamente, bueno, un sistema corrupto, un sistema roto, un país, bueno, muy difícil para vivir y, bueno, pues de torturas, que es algo durísimo. Pero lo hace todo en clave de humor, como con ligereza, no es una película densa, no es una película sentimentalista, es una película, pues eso, ligera, ligera pero con secuencias de repente de 7 minutos en plano fijo, cosas así, pero que yo creo que por guión y por acting y por tono no se hace pesada en absoluto, que creo que esto es muy importante y muy interesante para películas que tengan esta fuerte carga de crítica para que sea como un acercamiento para todo el mundo. Bueno, también tiene un protagonismo dual, sí que hay un personaje protagonista marcado, pero luego pues se reparte un poco y como he dicho, pues se reparten un poco el muerto de ver a este señor si es ese, si no es, escucharle la voz, mirarle X cicatriz y luego pues el veredicto y qué opina cada uno. A través de cada personaje nos posicionamos en un lado diferente de un poliedro muy complejo. La ira de un hombre sediento de venganza, la furia de una mujer que ha sido violada en la cárcel, el sentido de la justicia de otros, etc. O sea, nos habla mucho de justicia, de ética, de, pues, venganza. Es justo matar a una persona que ha sido mala y que ha sido una persona absolutamente repugnante y terrible. Habla un poco de eso, del sentido de justicia, de la ética y pues de todo este dolor y toda esta herida y toda esta gente absolutamente traumatizada de este sistema tan terrible. Será un debate continuo de si es el torturador o no y si le matan o no. Cuenta con un reparto fantástico y fabuloso que encarna, como he dicho antes, cada posición. Todos sirven para el guión y se integran de forma orgánica. O sea, sí que cada uno es muy marcadamente un punto de vista y cada uno se posiciona en un lado. O sea, realmente tenemos, pues, creo que son 5 personajes, pues 5 puntos de vista diferentes. Y esto, pues, sí que o sea, es una herramienta de guión, claramente, porque Panahi quiere hablarnos de esto, pero no. Pero no. No se nota la mano del guionista. Es muy orgánico y está muy bien integrado y está muy bien escrito. Y bueno, el acting también es muy bueno. Además de un relato moral, la película cuenta con un sentido del humor muy ácido y nos da una crítica social fantástica. Transcurre en el hogar natal de Panahi, que es Irán, y a lo largo de la película se van mofando de cada sinsentido del sistema de este país, especialmente la policía, que va con un datáfono por la calle. Además de estar muy bien escrita, la película también tiene una fotografía fantástica, con más de una metáfora visual preciosa, como en la secuencia inicial, que es sublime, o sea, es de un lenguaje y de un cine y de un... Es tremenda. Bueno, encuentro unas metáforas y un círculo perfecto con los animales, con los perros, con las palomas. Muy interesante. A mí la verdad es que me encantan cuando hacen cosas así como con animales. También Andrea Arnold es una directora que trabaja mucho las metáforas con animales en películas como Bird, como American Honey, su corto Wasp. Bueno, la verdad es que es como una herramienta que me parece muy bonita siempre. Y aquí Panahi lo hace con un gusto y sin crueldad animal, porque algunas cosas las mete solo por sonido. La película cuenta una historia durísima de gente muy traumatizada y muy dolida por una herida del pasado. Sin embargo, decide no enseñarnos nada de esto. Como he dicho, no hay sentimentalismos, no hay una violencia directa y explícita, más allá de lo que se nos cuenta, que es durísimo, pero no se cuenta con un afán de revolverte o generarte X sensación. O sea, como que se plantea, pero de una forma como más de diálogo, de debate y de ética. Se apoya en el puro diálogo sin mostrar nada explícito y además también se apoya en el sonido, especialmente la secuencia final, que la secuencia final yo creo que es una de las mejores secuencias finales de, no sé, de los últimos años, como por ejemplo la zona de interés, ese tipo de que te quedas sin aliento, que ahí sí que se mete Panahi a generarte mucha angustia y pequeñez. Es tremenda. No quiero como decir nada más porque no quiero hacer spoiler, pero realmente, de verdad, un aprovechamiento del lenguaje y una maestría
y una simpleza, porque es que es una película muy simple, con espacios muy simples, se apoya en el diálogo y solo con eso es muy difícil que salga tan adelante y tan a flote como sale. Bueno, Un simple accidente de Jafar Panahi la podéis ver en los cines y es muy recomendable. La Palma de Oro de este año. Caza de brujas de Luca Guadagnino. Bueno, estuvo en el Festival de Venecia, 12º largometraje del director italiano, que bueno, he hablado muchas veces de Guadagnino en este podcast. Yo creo que es mi director favorito, de mis directores favoritos. O sea, como que muchas de sus películas me encantan y son de mis películas favoritas. Creo que es un director fantástico, que se encuentra en un muy buen momento de su carrera. En plan, creo que Challengers ha sido un pico importante y está como en su peak. Aunque creo que esta película no entra en este pico y me pregunto si esta película va a ser como The Downfall of Luca Guadagnino, que a mí me da mucha pena. O sea, no me da pena. No me da pena, me da rabia. Porque creo que es una persona muy talentosa y que cuenta historias fascinantes. Grandísimas películas del siglo XXI. Y creo que es uno de los... Creía que era uno de los grandes relatadores de la generación Z, por series como We Are Who We Are o películas como Challengers, pero con esta película me bajo de esa opinión. Vale, bueno, grandísimas películas del siglo XXI, como he dicho. Cegados por el sol, Call Me By Your Name, Suspiria, que Suspiria... bueno, tengo un capítulo entero hablando de Suspiria de hace ya mucho tiempo. Me encanta, me fascina, mi película favorita del mundo mundial, la de Guadagnino. Luego también, obviamente, Challengers, como he dicho, We Are Who We Are. Queer, que Queer también hizo un capítulo del podcast cuando salió y me enamoré de esa película por completo. Me parece que es bellísima, sensibilísima y una barbaridad. Y bueno, pues como se puede notar, soy entusiasta y devota un poco del cine de Guadagnino porque, bueno, creo que es una persona muy talentosa y creo que ha hecho películas bellísimas que me interesan y me apelan. Bueno, con la fotografía de Malik Hassan Sayid, que es la primera colaboración que hace con él, y el guión de Nora Garrett, que también es primera colaboración con esta guionista y también el primer guión que hace Nora Garrett. No son sus colaboradores habituales, él suele tener otro director de fotografía y las últimas 2 películas las hizo con Justin Kuritzis, creo que se llamaba, el marido de Celine Song, el guión de Challengers y de Queer. Aquí no colabora con él y tampoco con su otro guionista habitual ni con su director de fotografía. Los únicos que se repiten así en el equipo como más central, Trent Reznor y Atticus Ross, con los que lleva trabajando ya bastantes películas en Bones and All, en Queer, en Challengers. La película cuenta la historia de una acusación de una alumna a un profesor de agresión sexual y cómo afecta a su entorno, a su alrededor y sobre todo a su relación con su tutora de la tesis, a la cual interpreta Julia Roberts. El reparto es el siguiente: Julia Roberts como esta profesora, Ayo Edebiri como la alumna, Andrew Garfield como el acusado, el agresor, mejor dicho, Michael Stuhlbarg como el marido de Julia Roberts, que es una especie de psiquiatra y hace de hombre insoportable, y Chloe Sevigny, que hace como un poco personaje, yo creo que personaje espectador, personaje como la única buena persona que hay en la película un poco, que tampoco es buena persona, pero como una especie de intermediario, punto medio, etcétera. Bueno, entonces, esta acusación rompe el equilibrio de los personajes y genera conflictos, desencantos y discusiones. Cada personaje funciona como un arquetipo y esto hace que la película avance y funcione, pero también hace que los personajes cojeen y caigan en estereotipos muy peligrosos. Cuando se trata un tema tan complicado y tan duro como es la violencia sexual hacia las mujeres, hay que ser responsable y hay que evitar caer en ciertos tópicos o en ciertas situaciones. El gancho principal que tiene la película es el cuestionamiento a la víctima. Y partiendo de este punto de partida, hay algo que ya moralmente me genera conflicto. Sin embargo, considero que la película esquiva los pozos que va acabando para ella misma y acaba no siendo tan casposa como parece ser en un instante. También creo que es interesante comentar la traducción que ha habido del título del inglés al español, porque en inglés se llama After the Hunt, después de la caza. Creo que es un título mucho más neutral, mucho más interesante y que no condena tanto a los personajes como sí que condena
Caza de Brujas. Creo que Caza de Brujas tiene unos matices machistas, obviamente, porque, bueno, pues todo el tema de la Inquisición, las brujas, etcétera, pero también como la asociación, quiénes son las brujas, quién es el agresor, por qué se llama así la película. Creo que la traducción en español es algo... Bueno, creo que la traducción al español toma un posicionamiento moral y político que no sé si llega a tomar la película, y creo que es una decisión algo, en mi opinión, errónea y desagradable. Bueno, plantea cuestiones interesantes como que un agresor no lleve una pegatina en la que se pone que es un agresor y que no sea el estereotipo de, por ejemplo, hombre maltratador o persona mm, que se huele a leguas que es, y que haya un cierto... mm, bueno, que haya como algún matiz y que sea un personaje algo gris y que no sea un monstruo absoluto desde el principio, aunque sí que creo que sí que cae un poco en eso en algunas partes, pero sí que creo que le aportan un poco de complejidad y creo que eso es interesante. También la elección de casting, Andrew Garfield siempre hace de personaje como buenazo y así, y creo que es interesante como no caer en estereotipos tampoco con el maltratador, porque creo que eso luego también, el maltratador o el agresor o el perpetuador de cualquier tipo de violencia hacia una mujer. Eso también luego hace que en la vida real pues estemos como más alerta y sepamos que no siempre todo funciona de la misma manera y no siempre tu amigo puede ser un agresor, tu hermano puede ser un agresor, una persona que contigo es buena puede ser mala con otra persona. Y creo que eso sí que te lo cuenta la película y creo que eso es importante hablar de ello y plantearlo, etc. Bueno, la relación de este con Julia Roberts, cómo ella lo gestiona, cómo ella le cuestiona tanto a él como a la víctima, cómo necesita ver o sentir algunas cosas por ella misma. También hay una falta de sororidad intergeneracional. Creo que también hay como muchísimo odio hacia la generación Z o una generación así como más joven en la película. O sea, creo que es una película bastante hater de la gente joven. También bueno, está muy marcado el privilegio de cada personaje y tiene toda una tesis sobre el privilegio. Cada uno de los personajes de la película tiene una capa de matices importante, como he comentado antes, no apuesta por blancos o negros, sino personajes complejos, bordes, maleducados y perpijos, obviamente, porque todo esto es la Universidad de Harvard, que no lo he dicho, creo que era Harvard o Yale, o bueno, una de la Ivy League, insoportables y bueno, pues grises. Gente, pues eso, con matices. También nos habla del privilegio y la falta de privilegio. La víctima es una mujer queer negra y la película explota esto al máximo. Considero que lo hace de una forma algo peyorativa y algo dañina. Muestra a nuestra generación como una generación, bueno, a nuestra generación, a la mía, la generación Z, o una generación, no sé, la millennial o lo que sea, como una generación victimista, que pregunta antes de darse un beso, cosas así. Creo que esto se dice de forma explícita en la película, pesada, victimista, como he dicho, etc. Creo que el debate y el hacerse preguntas es algo muy importante siempre, muy positivo, muy enriquecedor, pero también hay que saber que hay situaciones y situaciones. Igual esta situación concreta es una de esas situaciones en las que no te puedes poner a debatir filosóficamente citando a hombres del siglo XVIII si es o no una agresión. Creo que no es un tema a tratar de esa forma y creo que es bastante desacertado toda esta digresión sobre... O sea, es que si la película... O sea, sí que cuestiona al agresor y cuestiona a la víctima y es interesante, pero creo que es muy vertiginoso, muy difícil, y es que no tiene la película no consigue... Es que al no posicionarse y al mantener una cierta neutralidad hasta el final de la película, que creo que el final es complicado. A lo mejor en algún momento haré un capítulo de Guadagnino entero y puedo hablar de esto con spoilers o más en profundidad. Creo que el final es bastante clave y no sé si como que pone el punto o te como borra todo lo que ha hecho. O sea, es como bastante complicado, pero es que la película como que quiere mantener una neutralidad que no consigue mantener porque una vez cuestionas a la víctima ya no eres neutral.
Y creo que ese es uno de los grandes errores de la película y por los que a mí personalmente me cuesta un poco acercarme. Sí que es verdad que yo la película, cuando la vi, cuando salí del cine, estaba mucho más metida en ella que lo que estoy ahora, un tiempo después, una semana y pico después de verla. O sea, no es que no me haya gustado, sí que tiene partes que me gustan, porque estilísticamente y bueno, pues de lenguaje y siempre me interesa ver películas que me hagan cuestionarme cosas, pero como que moral y éticamente me cuesta muchísimo. La fotografía tiene el sello de Guadagnino, con algún jump cut, planos de detalle, tan característicos que tiene él siempre. Un poco más sobria que sus anteriores trabajos, pero funciona perfectamente con la sequedad y hostilidad que tiene la película. Es una película, pues eso, es que no es nada agradable y es que también son como unos ambientes como tan tétricos y tan extraños y tan mmm, como hiper perfectos de gente que tiene una vida como completamente en una burbuja que, bueno, pues está como muy bien tratado el espacio y también Guadagnino tiene muchos momentos de silencios con los personajes, que eso a mí la verdad es que me gusta mucho. Emula y recuerda de cierta forma, no solo estéticamente, también temáticamente y moralmente, al cine del Woody Allen. Hay una clara referencia con las letras, con la música, con el tono, y Guadagnino le está mirando directamente a los ojos. La verdad es que, bueno, a mí Woody Allen, o sea, sí que he visto algunas de sus películas. Una vez conocí un poco más su persona y, bueno, las cosas que ha hecho, con las que no comulgo para nada y me generan asco, pues yo sí que creo en no separar al artista de la obra y Woody Allen es una persona pues a la que no voy a dar dinero por ver una película suya y pues no sé, no voy a ver Manhattan otra vez porque es que son películas, por mucho que intente separar, es que en Manhattan ya se ve lo que es y bueno, no comulgo para nada y me da mucha pena y sobre todo me da mucha rabia que Guadagnino eh, se haya acercado a este director, pues eso, Woody Allen creo que es una persona, una figura terrible y, y bueno, pero sí, la película sí que es referencia, o sea, la tipografía es literalmente la misma en las películas de Woody Allen, la música así como rollo jazzy, también los espacios, la intelectualidad un poco petarda y pesada, como la escena de Annie Hall en la cola del cine, pues un poco este rollo. Bueno, Caza de Brujas es una película bastante desagradable, pero que puede ser enriquecedora, sobre todo para enfadarte. También para reflexionar sobre la secuencia final, como he dicho, que creo que es una secuencia clave, es una secuencia que me genera preguntas y que, bueno, pues luego cuando salí del cine hubo debate. Y bueno, ¿en qué posición coloca al personaje? ¿Por qué Julia Roberts es la protagonista? O sea, lo sé, para que haya todo este juicio y todo este cuestionamiento. Pero ¿por qué ella? ¿Por qué se le aporta cierta trama o cierto pasado a este personaje? Habla también un poco de la violencia heredada y, bueno, pues de la negación de algunas cosas, un largo etcétera. Bueno, eh, es que no sé por qué siempre acabo los capítulos en declive, o sea, siempre acabo como con películas que me generan como sensaciones no muy positivas, pero bueno, creo que Caza de Brujas, o sea, creo que Guadagnino es un director muy interesante, creo que Caza de Brujas es una película de Guadagnino y bueno, yo creo que es una película que está bien ver para generar una opinión y abrir el debate y bueno, pues ser una persona crítica y pues para luego citarlo, de repente una conversación, una referencia, tal. Creo que, bueno, creo que tiene matices y cosas que son bastante interesantes. Y, y bueno, pues recomiendo Caza de Brujas, eh, aunque bueno, pues siendo consciente de lo que va la película y bueno, si eres una persona muy sensible, pues igual no es la película para ti ideal, pero bueno, creo que es una película interesante y que puede ser enriquecedora. También quiero aprovechar este momento para hacer algunas recomendaciones de dos películas que son de temática similar, pero que creo que son más acertadas. Bueno, la primera, Elle, de Paul Verhoeven, con Isabelle Huppert, protagonista, que bueno, Isabelle Huppert es Dios. Y bueno, esta película también un poco verla con cuidado, o sea, es una película fuerte, es una película explícita, es una película que habla de las secuelas de una violación y luego pues, bueno, pues plantea como un tema bastante complejo
sobre, bueno, un deseo y unas fantasías y unas cosas, pero desde el lado de la víctima, que creo que es muy interesante, es muy atrevido, como todo el cine de Verhoeven, del cual ya hemos hablado aquí en algún capítulo. O sea, creo que es una película no para todo el mundo, desde luego, mucho menos que Caza de Brujas, porque no es agradable, pero sí que creo que tiene una tesis muy interesante y, y bueno, pues eso, atrevida, pero interesante. Y luego también, creo que ya lo he comentado en algún capítulo, pero bueno, el documental de Marta Coolidge, Not a Pretty Picture, que bueno, pues con metacine y pues nos habla también de las secuelas de una agresión sexual, cómo tratar esto en el cine. Es muy interesante para gente que se quiera dedicar al cine, pero también cualquier persona que le interese el cine documental o el cine de ficción. Es un retrato muy duro, pero también es muy duro, pero como tiene, o sea, básicamente recrea su agresión sexual o una agresión sexual eh, en ficción y como que luego vemos como el detrás de cámaras. Y esta como deconstrucción también aporta como una tranquilidad al verlo y una seguridad. Bueno, pues muy cómoda y creo que es una película imprescindible y un clasicazo y fantástica. Y bueno, con esta gran recomendación acabamos el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por escucharme, ir al cine, aprovechar la fiesta del cine. Y nada, en el próximo pues hablaré probablemente de Bugonia, tal. Y nada, estaros atentos a, si queréis, a redes sociales, a Instagram y a TikTok para reels de los tigres, de los tigres, de Frankenstein, probablemente de la Seminci, etcétera. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.